Esta noche en Periférico 1313 contamos con 3 invitados. Gisela Rubach, estratega de campañas, coordinó la campaña del PRI en el estado de Oaxaca. Jorge Camacho fue el coordinador de la campaña del PAN en el estado de Chihuahua. Y Jorge Buendía, encuestador y director de Buendía y Laredo. Muy buenas noches, bienvenidos a Periférico 1313. En esta ocasión vamos a hablar del tema de estrategias de campaña, cómo se gana, por qué se gana y qué hay que hacer para ganar cualquier cargo en elección. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Esta noche nos acompañan 3 expertos que han sido participantes en 3 campañas en los últimos años. Y yo quisiera empezar con la siguiente pregunta para cada uno de ustedes. Jorge, tú fuiste el coordinador de la campaña del PAN en Chihuahua, campaña ganadora. ¿Cuál fue el factor de éxito para que ustedes le ganaran a un partido que ha gobernado buena parte de los últimos 80 años? Yo creo que, gracias, un placer estar con ustedes. Yo creo que no es un solo factor, yo creo que son varios factores. Uno consistente es el discurso de Javier Corral a lo largo de su historia, un personaje ampliamente conocido y que sin duda confrontó a un gobierno que venía con números negativos y creciendo. Yo creo que el discurso anticorrupción es fundamental en este contexto. En esta elección se rompen varios mitos. Uno de ellos, que la corrupción no es cultural de los mexicanos y quedó demostrado en la elección de Chihuahua. Una campaña que fue moldeándose conforme iba avanzando este periodo de campaña de 60 días, que nos dio la oportunidad de utilizar los medios de comunicación electrónicos de acuerdo a los planteamientos que tiene el INE, para nosotros fundamentales, y una utilización de redes que creo yo fue la base, toda vez que los medios tradicionales pues, no tenían una cobertura grande sobre lo que Entonces nosotros fue haciendo. el mensaje en contra de la corrupción y los canales de distribución para que la gente supiera. Fundamentalmente sí. ¿Tú crees que ese fue? Gisela, tú fuiste la estratega del PRI en Oaxaca. En Oaxaca ustedes recuperaron un gobierno que habían tenido y le ganaron a la coalición del PRD y del PAN. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es el factor principal entre muchos que explica el éxito de ustedes? Yo creo que el principal es, y lo vamos a ver en siguientes procesos, y lo vivimos el 5 de junio, que hacer una campaña de oposición es más fácil que hacer una campaña del PRI gobernando el PRI. Y en este caso Alejandro Murat era un candidato de oposición que supo capitalizar el enojo de los oaxaqueños por el desencanto de la promesa de cambio que se hizo hace 6 años y la cual no fue cumplida, y sobre todo con un eje principal que era el tema de propuesta por parte del candidato, con lo que Oaxaca espera, lo que Oaxaca necesita y lo que la gente estaba ansiando escuchar, más allá del cambio del 2010. Jorge, tú eres un investigador de opinión pública y has trabajado en muchas campañas para muchos partidos. Desde la perspectiva global, ¿qué crees que son los factores que explican el éxito de aquellos que ganaron? Que la oposición exitosa se construye a lo largo de varios años. Si tú ves todos los estados donde hubo alternancia, donde ganó Acción Nacional, tenían candidatos muy bien posicionados, incluso mucho mejor posicionados que los candidatos del PRI, ya sea Correal en Chihuahua, ya sea Cabeza de Vaca en Tamaulipas. En muchos lados, los candidatos de la oposición al PRI eran más conocidos e incluso con mucho mejor atributos. Y esto tiene que ver con que en algunas ocasiones habían sido ya candidatos a gobernador, caso de Rosa Sáiz Puro, por ejemplo, o también al hecho de que como senadores tenían una larga trayectoria, o alcaldes, por ejemplo, de Puebla, ¿no? Entonces, candidatos de oposición con posicionamiento sólido son, digamos, la plataforma que te permite ser muy competitivo y lograr la victoria. Pero entonces lo que vemos es, por una parte, mencionas la trayectoria, por ejemplo, de Javier Corral, o dices la construcción de una oposición por mucho tiempo, o un agravio de un sexenio, ¿no? De un periodo de 6 años. ¿Para qué sirve entonces, o cómo le haces para poder tratar de decir que en una campaña posicionas un mensaje cuando tienes tantos recursos, por ejemplo, en los spots? Si la gente ya tiene una decisión tomada, lo único que hace la campaña es reforzarla. ¿Para qué sirven tantos millones de impactos? ¿Sirven de algo? Tenemos 15 veces el número de spots de lo que
compiten en Estados Unidos, por ejemplo, porque lo pagan. Aquí, como no se paga ese tiempo aire, tenemos todo eso y no se satura la audiencia, no está nada más escuchando mensajes que no tienen nada que ver. Yo creo que la audiencia sí se satura y estamos viendo quizás con el único instrumento que podemos tener información de por qué decide la gente votar es con las famosas encuestas de salida, donde cada vez vemos más que un 40, 50% más o menos decide su voto en el momento en que son nominados candidatos, pero un 10, un 15% se decide la última semana y un 10, 12% se decide en el momento que está formado o en la línea o que tiene la boleta en su mano. Entonces, son parte de los grandes cuestionamientos efectivamente que se hacen, sobre todo en el tema de los spots, y curiosamente estamos viendo que la gente no registra spots No lo recuerda. positivos, sino prácticamente lo que registra son los spots de contracampaña o de contraste o los spots negativos. Que son los que duran poco porque los acaba bajando la autoridad Sí, porque eventualmente, pues, ¿no? los impugna cada uno de los partidos y prácticamente su paso es efímero, pero realmente esos son los que dan recordación y son los que también hacen que la gente vea que hay campaña. Jorge, ¿a ustedes les sirven los spots en Chihuahua? Yo pediría que no hubiera tentación por parte de los legisladores para modificar la legislación. Si nosotros hubiéramos tenido que pagar por estar con espacios de televisión en spoteo, creo que no hubiéramos podido tener ni un solo spot. Yo considero que en esta campaña fue fundamental la aparición de Javier Corral en los spots de televisión. A nosotros nos benefició mucho y lo pudimos ir constatando conforme avanzaba la campaña. Sí creo que los spots llegan a saturar cuando no están construidos con una narrativa que te lleva a algo. Por ejemplo, Sí. el spot más popular del de ustedes, ¿cuál fue? ¿Qué decía? ¿Cuál era el mensaje? Yo considero que fue tal vez el segundo o el tercero en donde éramos concretos al decir que detrás de la puerta del Palacio de Gobierno estaba el personaje más corrupto en el estado de Chihuahua. Ok. Y que trabajaríamos en función de hacer que ese personaje más corrupto que estaba atrás de esa puerta fuera a la cárcel. Ese fue, considero yo, el más recordado. Que Y es eso un lo de las poco con mediciones. tono negativo y que seguramente se puede haber impugnado, ¿no? Se impugnó y la verdad es que no había elementos suficientes para poder retirarlo del aire. A partir de ese spot se construye una narrativa que nos lleva a recorrer el Estado diciendo cuáles eran las problemáticas principales del Estado. Yo no creo que la audiencia se sature cuando tienes una narrativa concisa, una narrativa constante y además una narrativa que te permita llegar al objetivo Y no es final. una narrativa superficial o frívola, porque muchos dicen, Javier Corral gana diciendo que va a meter a la cárcel al gobernador, igual que el Bronco en Nuevo León el año pasado diciendo que lo va a hacer con Medina. Pero, digo, eso ni siquiera depende de ustedes. Lo que me está diciendo es muy eficaz. Pero ¿tú crees que ese es el tipo de comunicación política que nutre a la democracia mexicana? Yo creo que es la comunicación política que necesita escuchar el electorado cuando está tan cansado de los agravios que ha habido por parte de un gobierno que ha sido, por decirlo menos, opresor en términos democráticos y de corrupción. Pero entonces las campañas, lo hemos platicado, Jorge, lo hemos visto en muchos estudios, las campañas negativas sí sirven y las campañas de contraste sí sirven. ¿Por qué están prohibidas en México? No, bueno, esto es parte, digamos, de nuestro presente prehistórico, ¿no? Por ponerlo en estos términos. No, yo lo que quisiera enfatizar es, para ganar una campaña, no necesitas persuadir a una gran parte del electorado. O sea, con que le quites 5% al rival y se vayan contigo, estás cerrando una brecha de 10 puntos porcentuales. Claro. O sea, aquí el punto, lo central es la segmentación, que tengas muy bien identificado cuál es el electorado más volátil, que tiene mayor predisposición a votar por ti y que le hagas llegar el mensaje adecuado, ¿no? La saturación, pues quizá tenga que ver con aquellos que están sobreinformados, ¿no? Pero ciertamente lo que sabemos es que los más informados son los más difíciles de persuadir. Entonces, si tú le vas a estar, digamos, mandando spots a aquellos que ya decidieron su voto desde el inicio de la campaña, pues es una pérdida de recursos. Yo creo que hay un elemento que tampoco hemos tomado en cuenta y tiene que ver ya con el número de candidatos que participan ya en un proceso electoral. Porque todos los candidatos, no importa de qué tamaño, sobre todo los pequeños, que es también en los procesos, es muy difícil medirlos en encuestas porque la gente en la encuesta no te dice que va a votar por un chico, lo hace hasta el día de la elección.
Normalmente eso siempre le van quitando un pedazo a quien gobierna, curiosamente, porque es lo que capitaliza. Y es lo que está determinando también el resultado de muchas elecciones en este momento, porque realmente vimos en la mayoría de los procesos del PRI que estos chicos fueron los que le quitaron la votación al PRI, no se la quitaron al PAN ni le sumaron al PAN, sino parte del voto típico priista, tradicional priista, que a lo mejor manifestó su enojo, su descontento, no quedándose en su casa, sino tomando como una opción a uno de los chicos. Pregunta. O a Morena, que es también otro canalizador de Un chico grandotote. un chico grandote, El más grande de los chiquitos. capitalizando esa parte de voto. Jorge dice que para ganar hay que arrancarle 5 puntos al otro y ya hace una brecha de 10. Para arrancarle un pedazo al enemigo, ¿qué es más fácil? ¿Campañas de propuesta o campañas negativas? ¿Es más eficaz? Yo creo que es un escenario en donde las dos vertientes juegan un papel muy importante. Si solo vas con una campaña agresiva sobre lo que ha sucedido de manera negativa, va a ser muy difícil que el electorado te compre la idea de ir a votar porque finalmente va a pensar que eres un rijoso. Yo creo que tiene que ser una propuesta que vaya uniforme de acuerdo a lo que está solicitando la ciudadanía, la población. Entender que el electorado piensa claramente sobre qué es lo que le conviene. Hoy creo que tenemos que dejar de pensar que el electorado está definido. No está definido. El voto duro cada vez es menos duro, cada vez es menos claro sobre quién va a ir y cada vez hay que darle al electorado mayores elementos para poder tomar decisiones. Yo creo que en esta elección se rompieron varios mitos. Uno de ellos, y eso es contundente porque así lo vivimos en Chihuahua, es que las elecciones se ganan con recursos, se ganan con dinero, que el que más gana, que el que más se acerca a ganar es el que más lana tiene. Mentira. Segundo, dicen que para poder ganar tienes que tener estructura. Segundo mito, que también se puede venir al suelo con la elección de Chihuahua. Y tercero, lo que tú decías, o lo que aquí se mencionó, partido que no tenga capacidad de movilización no gana. Total y absolutamente falso. Aquí construye un triunfo la ciudadanía, que al final decide cuidar su elección, porque la toman como propia. Ese creo que es un elemento que hoy puede desmitificarse en tres vertientes que acabo de mencionar. Preguntas cuándo ganas con una campaña negativa. Yo te diría que la respuesta tiene que ver con la estructura del mercado electoral. ¿A qué voy? ¿Contra quién estás compitiendo? El caso de Veracruz. Campaña brutal contra Miguel Ángel Yunes por parte del PRI y todos los votos fueron para Morena. De hecho, algo similar pasó en Oaxaca, ¿no? Entre los dos se dieron muy fuerte y a final de cuentas Morena fue el que capitalizó. Entonces tienes una campaña negativa muy, muy fuerte que no te benefició en absoluto. La preferencia por el PRI prácticamente en Veracruz no se movió nada a pesar de esta campaña negativa. Entonces tiene que ver contra quién estás compitiendo. Pero entonces no tenemos una definición, no tenemos un factor, como dices, hay que aclarar. Todas las elecciones tienen múltiples factores que definen el triunfo y no hay un consultor que venga y diga, esta es la respuesta. No son las redes nada más, no es la movilización nada más. Yo creo que cada estado tiene su contexto, tiene su coyuntura y tiene los elementos. Lo que te funciona en un estado no te funciona en otro. Gisela, yo quisiera preguntar, porque Jorge dice que no, la movilización es un mito. Yo siempre he escuchado que la gran fortaleza del PRI es la estructura, el voto duro, la movilización. Claro, Chihuahua no es Oaxaca. Yo creo que en Oaxaca la movilización pesó mucho más que allá. Bueno, yo puedo decir muchas cosas de Chihuahua. Yo estuve del lado del PRI. ¿Movilizaron votos en Chihuahua el PAN? Claro que movilizó de una manera impresionante, tan impresionante que está impugnada la elección ahorita por varios temas. No por la movilización del PAN. Pero la movilización sigue siendo, y ya no es, yo te diría, Luis Carlos, ya no es una exclusiva del PRI. Ya es un tema que todos los partidos aplican. ¿Por qué? Porque al final del día las elecciones no se ganan en las redes, las elecciones todavía en este país se ganan en tierra y se ganan con votos. Esa parte del voto duro cada vez es menos. Y el PRI cada vez tiene menos votación. ¿Por qué? Pues porque el voto típico del PRI, que son los mayores de 55 años y demás, pues ya no son tan fuertes y tan aguerridos.
Y los que están viniendo a empujar y los que están definiendo las elecciones son los que tienen de 18 a 35 a 40 Que son los que están en años. redes. O el derecho a réplica. Pero- Derecho a réplica, no movilizamos. Lo que el PRI vio es que la gente asistió a las urnas y eso para ellos era movilización. Claro, era movilización voluntaria de los ciudadanos que asistieron a las elecciones. Chihuahua está impugnado no por lo que supuestamente hizo el PAN. Chihuahua está impugnado porque dice el PRI que el OPLE imprimió más boletas de las permitidas, que son elementos que creo que sí se tienen que poner sobre la mesa porque sí, esta campaña rompe muchos mitos. Bueno, sin duda el tema del conflicto postelectoral nos podría dar para un programa completo. Les agradecemos su presencia y les agradecemos a ustedes también que hayan estado con nosotros en Periférico 1313. Muy buenas noches.